Bueno, buenas tardes o buenas noches o buenos días. Bienvenidos a En donde comienza el cuidado, un podcast donde vamos a hablar sin afanes sobre los temas de la salud de hoy y vamos a comentarlo con amigos. Vamos a aprender seguramente muchas cosas y el tema de hoy es salud mental y básicamente primeros auxilios psicológicos. Un tema del que hemos escuchado hablar muchísimo, pero sí quisimos traer el día de hoy dos expertos que han trabajado con nosotros en la Cruz Roja en estos temas. Entonces tenemos a Andrés León, gran amigo, psicólogo, abanderado del tema de salud en emergencias, salud en desastres. De hecho, él nos va a contar un poco su experiencia que tiene al frente de un área del Colegio Colombiano de Psicólogos, donde también tienes que ver mucho con eso. Profesor de la Universidad del Bosque, con maestría, con especializaciones que ya nos contarás. También está con nosotros Milton Bautista Botello, director ejecutivo de la seccional Cundinamarca, psicólogo con gran experiencia en manejo y administración de recursos humanos, también profesor de la Universidad de la Sabana, que también nos va a contar mucho de esto. Entonces, si quieres, Milton, cuéntanos un poco más de ti y qué haces. Bueno, soy psicólogo, graduado de la Universidad Católica. Toda mi experiencia se ha enfocado en el área de recursos humanos. Digamos que siempre se ha evidenciado que el recurso humano de toda organización es lo que la mueve y la nos lleva al éxito organizacional. Entonces siempre me he enfocado en el cómo lograrlo, cómo con el recurso más valioso de la empresa, que son las personas, lograr este resultado. Tengo maestría en responsabilidad social empresarial, en transformación empresarial. Soy docente de la Universidad Católica de Colombia, de la Universidad de La Sabana. Gracias por la invitación. Andrés, cuéntanos un Bueno, poquito Gabriel, Milton, muchísimas gracias por este espacio, también a todos los que nos escuchan en este momento. Pues bueno, qué bueno estar aquí donde empieza el cuidado y pues una de las cosas que debemos cuidar pues es la salud mental. Entonces pues eso me llevó a estudiar psicología, después a hacer una maestría en salud pública y también en psicología de la salud. Hemos transitado por varios escenarios y varios contextos de cuidado y también en cuidado de las personas y las comunidades en contextos de emergencias y desastres. Como lo decía, pues docente universitario, donde también hemos utilizado pues todos estos elementos de los primeros auxilios psicológicos para cuidar la salud mental y bienestar de estudiantes y pues también a los equipos de respuesta a emergencias en desastre. Entonces pues es un gusto estar aquí donde empieza el cuidado. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Como ven, tenemos dos personas que tienen muchísima experiencia en esto de los primeros auxilios psicológicos. ¿Será que es esa primera atención al paciente? ¿Será que tiene que ser psicólogo para hacer primeros auxilios psicológicos? ¿Será que necesito gran preparación para eso? ¿Qué es y qué no son los primeros auxilios psicológicos? Entonces me gustaría que comenzáramos con una definición de los primeros auxilios psicológicos para empezar un poco a hablar de lo que son y lo que no son los primeros auxilios psicológicos. Entonces, Andrés, ¿qué son los primeros auxilios psicológicos? ¿Son psicólogos haciendo ayuda o son cualquiera de estas personas que a veces estamos frente a una emergencia y damos algún soporte a las personas? Es una muy buena pregunta y ahorita estamos como en el boom de los primeros auxilios psicológicos, como que se habla mucho y creo que es importante poder clarificar un poco esto porque a veces digamos que existe esa inquietud si solamente es algo que deben hacer los psicólogos o personal especializado, pero también un poco como desde la experiencia quisiera como compartirles un poco de lo que podría ser entenderlo como los primeros auxilios psicológicos y yo lo veo como más como una forma o un recurso para poder acompañar a una persona, a una comunidad que esté pasando por un momento difícil, que estén sufriendo, que estén presentando un desborde emocional, que las situaciones que estén experimentando sobrepase como su capacidad de respuesta y afrontamiento, y eso los lleva a sentir que las personas se sientan desorganizadas, que se sientan que están en crisis, que no pueden manejar la situación, y pues para esto surge una forma de acompañar a las personas y una forma de acompañar que está mediada como por la compasión, por la sensibilidad y la empatía, donde ayuda a esa persona a transitar por ese momento difícil. Entonces, como hay unas cualidades y unas habilidades humanas importantes para acompañar este sufrimiento, entonces pues se vuelve que es un recurso que no se vuelve exclusivo de los psicólogos ni del talento humano en salud. Es importante porque siempre pensamos que son ustedes los psicólogos los que dan primeros auxilios, ¿no? ¿Puede ser entonces cualquier persona?
Sí, digamos que sí se requieren unas habilidades de relacionamiento, de empatía, de escucha, sensibilidad, pero también Estás hablando de una preparación, de un mínimo de de unas elementos. condiciones, unas habilidades que podría tener una persona, pero a eso sí se suma de pronto una experticia técnica, es decir, como cuando uno presta los primeros auxilios en salud, pues debe Claro. saber al tener Lo unos básico. elementos básicos como para que no vaya a hacer daño. Entonces, sí lo puede hacer cualquier persona, pero que haya recibido también una formación, una capacitación, yo me voy más por la parte de la formación, que es como el desarrollo de unas habilidades, donde le puedan dar una recomendación frente a cómo comunicarse, cómo hablar, qué expresiones realizar en ese momento, que eso es supremamente clave. No sé si Milton quisieras complementar. Entonces, ¿qué no son primeros auxilios psicológicos? ¿Quién no puede prestar? ¿Será que si somos dos personas que sufrimos un accidente, una situación de estas, el uno le presta primeros auxilios psicológicos al otro? ¿O es un externo? ¿Cuáles son las limitaciones de estos primeros auxilios? O, como lo decíamos desde el principio, ¿qué no son primeros auxilios psicológicos? Para complementar acá, los primeros auxilios son una herramienta con la que yo le doy esa primera escucha o esa primera ayuda a una persona ante una situación que esté atravesando. Y es como esa primera, digamos que, palmada de resiliencia que a veces las personas lo pasan por alto. Entonces, ¿qué no son primeros auxilios psicológicos? Es dar consejos desde mi perspectiva. Es dar consejos desde, a mí me pasó esto. No, es orientar, es escuchar, ¿sí? Y también darle el poder de decisión a la persona, es que se sienta escuchado y no decirle, eso tiene que hacer esto y esto y esto, porque todas las decisiones siempre tienen que ser tomadas por la misma persona. Algo que es clave, no solo como psicólogo, sino cualquier persona que está haciendo un apoyo en esta rama, es escuchar a la persona, hablar como desde la experiencia, pero no poniéndose de ejemplo y que tiene que hacer lo mismo que yo hago, sino simplemente, bueno, usted cómo lo puede manejar, pero que siempre orientar a la persona, que sea la persona la que tome la decisión. Quizás con esta primera ayuda pueda solucionar lo que esté atravesando o ese momento, no sé, una muerte o una situación que lo esté desestabilizando, pueda solucionarlo. O ya esto también le puede ayudar a tranquilizarse un poco y requerir ayuda profesional si ya hay que llevarlo a ese siguiente nivel. Yo quería agregar algo a lo que dice Milton, y sí es súper clave en el tema de los primeros auxilios psicológicos, y es que el fin o no son primeros auxilios psicológicos el diagnosticar a una persona, el poderle poner una categoría diagnóstica, es decir, está pasando por depresión, está pasando por ansiedad, está en un trastorno de estrés agudo. Ese no es el fin, y tampoco tiene como objeto hacer como aparte del diagnóstico, como hablar de síntomas, de signos, y también como forzar a la persona a hablar, ¿sí? Entonces esos no son primeros auxilios psicológicos, tampoco son primeros auxilios psicológicos aplicar técnicas de la psicología, porque pues no es el objeto como tal. Entonces puede traer unas herramientas de la psicología, pero las básicas de escucha, de empatía, de reflejo empático, pero uno no aplica elementos o herramientas terapéuticas clínicas, en el contexto clínicas. Entonces esa es la gran diferencia, y uno no sigue tampoco un cuestionario, ni parece que estuviera haciendo como una entrevista clínica. No, es algo, como lo mencionábamos ahorita, es como muy orgánico, estar con la persona que sufre, generar la confianza, crear un escenario de sintonía emocional que se llama como la confianza en la persona, y pues se da un escenario lejano de lo clínico, es decir, no utilizamos bata, no llevamos una historia clínica, y muchas veces pues en el contexto que hemos tenido de emergencias, desastres en Cruz Roja, pues lo hacemos en el lugar donde ocurren los hechos, a veces sentado en el piso, en un albergue, en un lugar pues que sea seguro, pero que sí nos permita una intimidad y acompañar ese sufrimiento. Y eso es clave, porque si optamos por darnos consejos o orientaciones clínicas, también pues la persona puede estar incurriendo en una falta que podría generar un problema. Perfecto. Ustedes me llevan a la segunda pregunta, ¿no? Que además de saber qué son, la pregunta importante es cuándo se usan. Y me están dando aquí dos momentos, ¿no? Ese momento de que ocurre una situación de emergencia o un desastre o cualquier accidente que tengamos nosotros en una situación. Pero Milton mencionaba algo importante, que uno piensa que ahí no presta primeros auxilios, ¿no? Una pérdida. Incluso una pérdida de trabajo sí. ¿Podrías poner yo a decir que hay presto primeros auxilios psicológicos? Que ese es un momento interesante para prestar primeros auxilios psicológicos. Fíjense que estamos abriendo un espacio bien interesante. Salimos
del primer auxilio que conocemos cuando tenemos un trauma o un accidente y entramos a unas situaciones diferentes a las que todos nos enfrentamos. Qué bueno saber si esos son espacios donde también puedo prestar primeros auxilios. Entonces repito el tema, ¿no? ¿Cuándo prestamos los primeros auxilios psicológicos? Cuando sobrepasa a la persona la situación, cuando ya sea una pérdida de trabajo o no sé, esta situación de inseguridad que vivimos hoy en día, que me atracaron y demás, si la situación que evidencio me sobrepasa, es cuando requiere de pronto el apoyo de otra persona. Sí, ahí también me parece que es muy interesante porque hay como una línea un poco compleja y se ha estado discutiendo un poco eso porque ahora todas las situaciones como que se vuelven de primeros auxilios psicológicos, y yo creo que se puede desdibujar la idea de que una persona puede hablar también libremente de su salud mental, de cómo se siente, sin necesidad de que haya como un evento crítico anticipatorio, ¿sí? Entonces los primeros auxilios psicológicos sí nacen como en respuesta a situaciones de más que todo de emergencias, pues se fueron llevando a desastres y se fueron extrapolando como un poco a la vida cotidiana. Pero sí estoy de acuerdo con Milton en el sentido que tiene que haber un evento previo para esa persona, esa comunidad, que sí genere o desencadene una respuesta emocional desbordada y que haga que la persona pues no sienta que no puede tener control, y ahí es súper clave el acompañamiento. ¿Y porque vuelvo como a la introducción de mi respuesta? Y es que quizás no todo tampoco son primeros auxilios psicológicos. Es decir, podemos también empezar a generar otros espacios de escucha, de colegaje, de hablar entre personas, sin que necesariamente haya una crisis, ¿sí? Entonces, es muy interesante porque entonces ahora como que todo se vuelve en primeros auxilios psicológicos y no necesariamente pues tiene que haber digamos como la estructura de crisis, sino también otro espacio como de diálogo con el compañero, ¿no? Que también lo hemos perdido, ¿no? Ahora con el tema de nuestras redes sociales, a veces estamos demasiado ocupados en temas de redes sociales y se nos olvida esa importancia del contacto con el otro, ¿no? Ese compartir esas situaciones de estrés que seguramente sin que sea primeros auxilios psicológicos, que sea una situación de primeros auxilios. De pronto Gabriel viene y me cuenta algo y yo no estoy así con todo el repertorio y la disposición de primeros auxilios psicológicos, sino como hablar un poco sobre algo que esté pasando. Pero también volviendo un poco a la pregunta que haces, sí existe un periodo de tiempo en el cual se deben brindar los primeros auxilios psicológicos y debe ser lo más próximo a la ocurrencia del evento. Importante aclarar que el evento no es la crisis, sino la crisis es la respuesta. Y entre más rápido, primeras 72 horas que se pueda brindar ese acompañamiento, pues va a tener un mejor efecto en las personas que si uno deja para después. Entonces les voy a hacer una pregunta dividida en dos, ¿no? Hablaron de dos cosas interesantes que a veces no tenemos en cuenta. Existen los primeros auxilios psicológicos individuales. Y acabaron de mencionar algo que me pareció muy interesante, las situaciones comunitarias. Entonces quería preguntarle a Milton, ¿cuáles son esas situaciones individuales que necesitarían una intervención de primeros auxilios psicológicos? Y Andrés, ¿cuáles son esas situaciones comunitarias que necesitarían una intervención de primeros auxilios psicológicos? Milton. Pues yo creo que refuerzo lo que dije anteriormente, ¿no? Si yo hablara de que en qué momento necesito individualmente una atención de primeros auxilios psicológicos, vuelvo y repito, puede ser una pérdida de trabajo, que me asaltaron, que falleció un familiar, que a un familiar o a mi pareja o a mis padres les descubrieron una enfermedad terminal, situaciones que me pueden descompensar, pero siempre la necesidad va a ser en mi capacidad de cómo sobrellevarlo. Si yo siento que eso me desborda, voy a requerir un apoyo. Y ampliarme una cosa, el tiempo. Andrés lo mencionaba hace un rato, no es dentro de 2 semanas. ¿Cuál es ese tiempo de intervención? No inmediato. Sí, a veces puede ocurrir, yo me entero en este momento de la situación y lo primero que necesito es un apoyo a alguien que... la atención inmediata nos puede evitar que se cristalice eso en un problema futuro y que me genere secuelas o una afectación que cuando yo ya me doy cuenta que ya es demasiado tarde y quiera buscar ayuda psicológica, ya el daño esté ya muy, muy arraigado en mí y esa situación que la hubiera podido manejar de otra manera ya me haya generado una afectación más grande y me genere un impacto emocional diferente. Pues muy interesante, miren, esto es lo individual. Y hoy en lo colectivo, ¿cuáles son esas situaciones específicas de los primeros auxilios psicológicos en grupo?
Sí, bueno, entonces sí hay literatura que habla como en las primeras 72 horas, 24 horas y de acuerdo también con Milton y es que pues como la persona está pasando por tanto sufrimiento, entre menos esté sufriendo la persona o la comunidad, pues ayuda a uno a reducir como las consecuencias. Ya hemos venido, me parece una muy buena pregunta porque ya nos hemos ido pensando en lo comunitario, en lo colectivo, en el impacto que genera en un grupo de personas y es muy importante también pensar en estrategias para ellos, ¿no? Entonces que también buscar que sea lo más inmediatamente posible, que las personas pues se sientan acompañadas, que las personas sientan que hay un interés en ellos. Lo que uno buscaría también es que las personas estén de forma colectiva, pues en un lugar donde se puedan encontrar seguros, donde reciban información es supremamente importante. Ahí pueden entrar un poco todo el tema de atender a sus inquietudes de forma colectiva, Ujú. el que, digamos, y cuáles son esos escenarios, por ejemplo, cuando un grupo de personas, recuerdo algunas de las emergencias cuando el talento humano en salud, recuerda que en una de las emergencias que estuvimos que en Moco habían perdido unos colegas que eran enfermeros y que eran médicos y que hicimos una contención emocional de todos donde ellos puedan también colectivamente expresar sus emociones, sus sentimientos, puedan hacer algunos tipos de rituales y también pues se favorece, hay un elemento de los primeros auxilios psicológicos aparte de la escucha también es brindar herramientas de autocuidado, herramientas de psicoeducación. Entonces lo que uno lo hace es ya para el colectivo de personas, pero lo importante en ese ejercicio colectivo es que uno también va identificando qué personas pueden ser derivadas a una atención más individual y tienen sus ventajas en lo colectivo porque como pares nos podemos apoyar. Estabas hablando de una cosa muy importante, es que siempre pensamos que los primeros auxilios son para los demás, Uh-huh. no para el personal de cuidado. Y Andrés nos acaba de dar un muy buen ejemplo en donde al personal de cuidado también hay que prestarle Uh-huh. primeros auxilios psicológicos. Entonces, ¿qué características deben tener quienes prestan los primeros auxilios psicológicos, Milton? ¿Qué deben aprender? ¿Cuál es la capacidad de escuchar? ¿Lo puede hacer cualquier persona? No, digamos que en este tema sí es importante la escucha activa. No es lo mismo escuchar que oír y es escuchar lo que realmente están diciendo las personas. Lo vivimos en la época de pandemia y me trajo ese recuerdo, esa pregunta, cuando tuvimos el tercer y cuarto pico que fueron los más fuertes en fallecidos. Nuestro personal asistencial, los médicos, se vieron muy afectados pues, de ver cómo morían y morían las personas. Y sin duda fue clave todo este tema de hacer con ellos una activación en la que los escuchábamos, les recordábamos lo valioso que eran, porque generar una capacidad adaptativa a tiempo les permite poder desarrollar ante estas situaciones una resiliencia más adaptable, valga la redundancia, de las situaciones y que luego no sea más difícil a ellos adaptarse a ese tipo de cosas. Generar una capacidad adaptativa a tiempo, unas capacidades a tiempo en esas personas. ¿Qué elementos me permiten hacer eso? Generar esa capacidad. Bueno, con relación a esa pregunta, digamos que la pregunta de quiénes pueden brindar como esos primeros auxilios psicológicos, qué características tienen, porque quería devolver un poco cuando Gabriel hablaba de la comunidad y es que quiero ahí como contextualizar unos elementos que nos puedan dar como la respuesta a varios elementos. Por ejemplo, los líderes comunitarios o de pronto caracterizados por sacerdotes, docentes, profesores, personas de junta de acción comunal, resultan personas con un muy buen perfil porque tienen un relacionamiento con la comunidad para que sean ellos que en un ejercicio de capacitación ¿Tienen alguna autoridad? Tienen una autoridad o un poco de reconocimiento o credibilidad en apoyo comunitario. Entonces ya ahí voy a como ir reorganizando la pregunta porque entonces ya ellos tienen una cualidad importante de liderazgo, de toma de decisiones, de visión. A eso se le podría sumar un entrenamiento en primeros auxilios psicológicos donde se les puede ayudar a afinar como esas habilidades de lo que decía Milton, que son personas que
tengan escucha empática, que sean sensibles, que sean personas que comprendan la realidad de la comunidad, que sean personas que no obliguen a las personas a hablar y que de alguna otra forma comprendan y se sintonicen con las necesidades emocionales de la comunidad. Entonces lo que uno afinaría en un ejercicio de formación, pues son temas ya de postura, de tono de voz, de qué decir. Me estás contestando la siguiente pregunta. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo se practican los primeros auxilios psicológicos? Quiero que me des 3 tips o 4 tips de cómo hacerlo. Lo mismo Milton. Si quieres, empecemos con Milton. Yo quería complementar un poco lo de la parte de las personas que lo hacen con 3 cosas muy sencillas. Y son tener claro mi rol. ¿Sí? Entonces, primero es que debo tener certeza de que yo no voy a ir a arreglar las cosas. O sea, yo no soy el que voy a arreglar las cosas. Porque hay personas que se equivocan y cuando no pueden solucionar la situación, eso puede generar frustración y pues agravar más el problema de esa persona que está acudiendo a mí. También escuchar y saber hasta qué punto yo puedo ayudar. Y tener muy claro hasta qué punto mi rol como un primer auxilio psicológico llegó y debo decirle a la persona, no, venga, usted tiene que buscar ayuda profesional. No hacerme responsable de toda la situación. Vamos en 3 elementos. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, Andrés, esos elementos, así como los que nos definió Milton, cuáles son esos elementos que debe tener claro la persona que va a dar primeros auxilios psicológicos? Bueno, hay unas recomendaciones que se han ido generalizando dentro del contexto de los primeros auxilios psicológicos. Y lo mencionaba Milton y quiero hacer como énfasis en el tema de la escucha activa, ¿sí? Es estar en sintonía con la persona, con sus emociones, con sus sentimientos, sin invalidar. Eso es bien importante, el observar y el poder ser empático con la situación y las necesidades que tiene la persona. Ese es otro elemento muy importante, es que en ese ejercicio de acompañamiento uno pueda entender y comprender qué es lo que necesita la persona, y eso lo llevaría y una característica de ese otro acompañamiento es que haya una autenticidad. Yo creo que un elemento clave Explícame un poco más en los primeros auxilios psicológicos, yo creo que eso marca la diferencia, y es que uno sienta y le puede hacer sentir a la persona que realmente está preocupado por ella o por él, y que reconoce esas necesidades y que está enfocado hacia esa persona. Curiosamente, siento que las personas se identifican cuando uno no se acerca genuinamente y las palabras como que no se conectan del corazón de una persona que está sufriendo con otra persona. Vacío, sí, entonces se ve como impostado, se ve como ficticio, se ve como, mira, estoy aquí contigo, hay como una diferencia sutil. Hay una diferencia entre uno siente cuando están con uno. Sí, exacto, eso por ese lado. Y también es poderle brindar, que también sería supremamente clave, es brindarle algunas herramientas a las personas para que puedan afrontar esos primeros momentos, y podría ser una especie de educación, psicoeducación, también direccionamiento con algunas redes de apoyo. Entonces, que no queden solos o sueltos o a la deriva, sino que también es un primer buen auxilio psicológico. Se cerraría como un tercer elemento clave, es que la persona quede conectada con una red de apoyo, y no necesariamente las redes de apoyo, como pensarían muchos, es solamente salud mental especializada. Quizás asesoría jurídica, quizás asesoría espiritual, o incluso... Tú mencionabas ahorita algo de ritos. Sí, también las personas se reconfortan mucho en situaciones de sufrimiento cuando pueden expresar o manifestar a través de ritos, en misas, oraciones, cantos. Entonces eso también ayuda a reducir como el malestar emocional que se está sintiendo la persona. Y por ejemplo, en temas educativos, a veces un estudiante lo que necesita es una asesoría en alguna área específica, y entonces no necesariamente terminaría todo en salud mental especializada, profesionales especializados. Entonces, de acuerdo a lo que nos acaban de mencionar nuestros 2 invitados, me parece importante recordar estas 7 herramientas. Primero, el rol. Hay que tener claro nuestro papel, nuestro alcance, de dónde hasta dónde voy. Segundo, esa escucha activa, ¿no? Sin juzgar, simplemente escuchando con la mayor atención. Alcance.
hasta dónde debo llegar, porque hay espacios que ya son de un profesional, ya hay situaciones que no están en la capacidad de quienes están prestando los primeros auxilios. Entonces es muy importante tener claro el alcance, cuando ya debe ser de un profesional, no necesariamente un psicólogo, ¿no? Puede ser un médico, nos lo estabas diciendo, o un abogado, o un sacerdote. La sintonía con las emociones, que la persona que esté ahí no se sienta invalidada, sino que se sienta empatía con el otro, la autenticidad. No es por pasar o un sentido de acompañamiento falso. Las personas sentimos cuando las personas que están al frente de nuestro realmente tienen un interés auténtico en nuestro bienestar. Hay que conectar con el otro. Y finalmente, muy importante, seguramente nos los vas a dar ahora, las herramientas. Hay que tener unas herramientas, porque para esto también hay que prepararse, como para cuando uno está prestando un primer auxilio en otra situación. ¿Qué recursos existen para capacitarse o para entrenarse en primeros auxilios psicológicos? ¿A dónde debo recurrir? ¿Existen instituciones que me den el curso? ¿Existen herramientas web? ¿Existe un curso de certificación para hacer, así como hace uno en los primeros auxilios para una herida, pues uno sabe los pasos para atender una herida? En los primeros auxilios psicológicos existen esos pasos y alguien que me entrene en esos pasos, o un recurso web al que yo pueda acceder para obtener una certificación en primeros auxilios psicológicos. ¿Milton? Bueno, en la Organización Panamericana de la Salud, de hecho, hay una opción abierta en la que uno puede prepararse y obtener esas herramientas básicas para poder manejar ese tipo de situaciones. De hecho, yo hice ese curso en algún momento y es muy bueno. ¿Un psicólogo debe hacer curso en primeros auxilios psicológicos? Sí, la verdad, hay herramientas adicionales que nos pueden ayudar a mejorar esa habilidad para poder escuchar al otro y atender ese tipo de situaciones. En la Cruz Roja también, en la Cruz Roja tenemos cursos formativos en este aspecto, donde brindamos estas herramientas para poder manejar este tipo de situaciones. Andrés. Sí, yo creo que hay un elemento muy importante en este proceso de formación, y yo creo que por un lado es pues invitar a las personas que nos escuchan a que realmente hagamos un ejercicio a conciencia de desarrollar esas habilidades, porque pues obviamente uno puede hacer el curso de 4, 6, 8 horas y mantener el certificado, pero eso no nos brinda, el diploma, el certificado no es el que finalmente nos habla de las competencias y las habilidades. Entonces es un ejercicio doble, ¿no? De hacerlo a conciencia. Y como ¿existe decía, un lugar donde yo pueda practicar primeros auxilios psicológicos? Bueno, voy a la primera pregunta es que sí existe, por ejemplo, en el campus virtual de la OPS y la OMS, unos cursos en línea para uno poder aprender primeros auxilios psicológicos en algunos contextos específicos. Existen algunos cursos MOOC, o los cursos en línea, que algunos tienen costo, otros son gratis, con universidades pues extranjeras. También existen algunas universidades que ya brindan pues estos cursos de 16, 20 horas, algunos presenciales, algunos mediados por la tecnología, y otros pues solamente que uno lo hace a su ritmo. Y pues sí podría uno, digamos que en algunas instituciones de educación superior sí se pueden generar unos espacios donde se puedan hacer prácticas, donde hay cámaras de GSM y se puede entrenar a la persona para que se pueda ser grabada y practicar. Se puede entrenar con actores, ¿sí? Ejercicios de simulación en escenarios pues controlados, con guiones, donde las personas pueden desarrollar sus habilidades, y podría uno retroalimentarles en un ejercicio académico, de pronto pues cómo fue su postura, cómo fue su mirada hacia la persona. Entonces pues eso sería un ideal de formación en primeros auxilios psicológicos, para que la persona sea más consciente de cómo está haciendo ese acompañamiento, porque hay temas que son súper claves en eso. Si miro o no, si miro el reloj, sí, la inclinación, la atención. Entonces sería muy interesante que en un ejercicio de formación haya un entrenamiento con retroalimentación. Sería un ideal. Pues qué interesante.
Si tuviéramos que hacer un cierre en este momento y dejar un mensaje sobre la importancia, sobre cómo practicar esos primeros auxilios psicológicos, sobre la invitación a que nos formemos independientemente de que seamos médicos, psicólogos, abogados, trabajadores, un conductor de taxi, ¿cuáles son los elementos que yo debería tener en cuenta para formarme en primeros auxilios psicológicos? Milton y Andrés. Bueno, yo pienso que no hay que subestimar el poder y la capacidad que tenemos de escuchar y ayudar al otro. En un momento de caos emocional, en un momento de crisis, tú puedes ser el ancla o la ayuda que esa persona necesita o la mano que esa persona necesita para de pronto respirar si se siente ahogada o sobredimensionada por la situación. Y estudiar esos primeros auxilios psicológicos pienso que es esa herramienta que nos puede ayudar en esa primera línea de ayuda ante una situación de respuesta, ayudar a quien más lo necesita y ayudarlo en ese momento clave para que eso no se vuelva un problema mayor para esa persona. Gracias. Andrés. Sí, es una muy buena pregunta y yo creo que como sociedad, como humanidad, como país, estamos enfrentándonos a desafíos importantes que pues socavan un poco ese bienestar y nos genera ese malestar a nivel emocional. Yo creo que es muy importante y quiero cerrar con estos elementos con el que empecé este podcast y este espacio. Yo creo que es importante que trabajemos en fortalecer nuestra compasión, ¿sí? Nuestra sensibilidad por el otro y nuestra empatía por el otro. Yo creo que son elementos claves que se deben fortalecer para ponernos en servicio y a disposición de las personas que están pasando momentos difíciles. Entonces creo que deberíamos preocuparnos más por fortalecer esos elementos de cuidado del otro en una sociedad como con tantos retos. Muchas gracias. Miren, el cuidado entonces no siempre empieza con respuestas perfectas. Presencia, cuidado y sobre todo escucha. Muchas gracias y los invito a nuestro próximo podcast. Muchas gracias.